Esta lucha diaria que las ciudadanas y ciudadanos venimos dando contra una democracia que ya no es democracia, junto al invaluable aporte que nos dejó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, nos recuerda que tenemos un compromiso vigente con la memoria colectiva y la dignidad de la vida humana. Recordemos que el cambio necesita mirar el futuro con memoria del pasado. Sí, eso.
Cada año el Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC se anima a invitarnos a este auditorio con una presentación cultural. Y tener a Yuyascani en esta ceremonia tan importante creo que es sin duda un lujo, tenerlos a ellos y compartir con ellos su arte y su manera de entender, además, la realidad de nuestro país. ¿Puedo pedirles un aplauso para Yuyascani, por favor? Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a la inauguración del 18º Encuentro de Derechos Humanos Ciudadanos con Memoria, a 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Exactamente hace 20 años, el doctor Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad, decía estas palabras al momento de entregar el informe final al expresidente Alejandro Toledo. Hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional. Con anterioridad a nuestra historia ha registrado más de un trance difícil, penoso, de postración o deterioro social. Pero con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y la deshonra, como el que estamos obligados a relatar. Cierra el párrafo el doctor Lerner diciendo: las 2 décadas finales del siglo XX son, y es forzoso decirlo sin rodeos, una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos. De esta manera, el grupo de trabajo que indagó sobre el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 le entregaba al país un documento de 9 tomos que documentaban las violaciones a los derechos humanos a través de casi 17,000 testimonios de víctimas. Este esfuerzo buscó contar la verdad de lo ocurrido en ese periodo de violencia y poner en relieve cómo esta violencia no tocó por igual a todos los peruanos, sino que se cebó en los más pobres, en los más pauperizados. En este encuentro de derechos humanos, el IDEPUC nos invita a reflexionar sobre lo que ha significado para el país el informe de la Comisión 20 años después de ser entregado. ¿Qué les parece si, como una forma de recordar lo que fue el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo hacemos a través de imágenes? Les hemos preparado un video, un material audiovisual que recoge en breves minutos lo que significó el trabajo de la Comisión. Adelante con las imágenes, por favor. Hace 20 años, cuando se constituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se nos encomendó una tarea vasta y difícil: investigar y hacer pública la verdad sobre las 2 décadas de violencia política en el Perú. En el presente, esta verdad tiene más vigencia que nunca.
Empecé afirmando que en este informe se habla de vergüenza y de deshonra. Debo añadir, sin embargo, que en sus páginas se recoge también el testimonio de numerosos actos de coraje, gestos de desprendimiento, signos de dignidad intacta que nos demuestran que el ser humano es esencialmente digno y magnánimo. Ahí se encuentran quienes no renunciaron a la autoridad y a la responsabilidad que sus vecinos les confiaron. Ahí se encuentran quienes desafiaron el abandono para defender a sus familias convirtiendo en armas sus herramientas de trabajo. Ahí se encuentran quienes pusieron su suerte al lado de los que sufrían prisión injusta. Ahí se encuentran los que asumieron su deber de defender al país sin traicionar la ley. Ahí se encuentran quienes enfrentaron el desarraigo para defender la vida. Ahí se encuentran, en el centro de nuestro recuerdo. Presentamos este informe en homenaje a todos ellos. Lo presentamos además como un mandato de los ausentes y de los olvidados a toda la nación. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy. Para comenzar esta ceremonia de inauguración, quiero invitar a la mesa de honor al doctor Salomón Lerner, presidente emérito del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor Lerner, por favor. A la doctora Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y al rector de nuestra universidad, el doctor Carlos Garatea, para que nos acompañe también. Asiento, por favor. Para comenzar con esta ceremonia, entonces, dejo en el uso de la palabra al doctor Salomón Lerner, presidente emérito del IDEPUC. Adelante, doctor Lerner, por favor, acompáñanos. Estimados amigos, vamos a dar inicio al 18º Encuentro de Derechos Humanos y deseo enfatizar cuán satisfactorio resulta a todos los que formamos parte del IDEPUC reafirmar la continuidad de esta iniciativa que comenzamos hace casi 20 años. Esfuerzo que emprendemos anualmente con el propósito de brindar a toda la comunidad universitaria un tiempo y un espacio dedicados a la reflexión sobre el estado y las perspectivas de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país. Creemos que ese género de reflexión no es una tarea exclusiva de nuestro instituto, sino que corresponde al espíritu de nuestra universidad entera, en tanto centro de pensamiento, investigación y formación intelectual, con un permanente sello de compromiso ciudadano. Me resulta imposible, por lo demás, soslayar el muy especial significado que tiene el tema al que está consagrado nuestro encuentro este año, es decir, la conmemoración del 20º aniversario de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que tuve el honor de presidir. Quiero recordar que el IDEPUC fue fundado hacia finales de mi rectorado, precisamente bajo la inspiración del trabajo realizado por dicha comisión y con la intención de responder a los mensajes que ella dio al país. La organización de este encuentro implica, por lo tanto, la continuación de ese compromiso y debe ser entendida como una invitación
que hacemos a toda nuestra universidad y por extensión al país para reflexionar sobre las verdades expuestas entonces. Al reiterar ese compromiso que está en el origen de nuestro instituto, quiero recordar a 3 miembros de la Comisión de la Verdad que tras dejar su sello de inteligencia y de humanidad en aquel trabajo, nos acompañaron en los primeros años del IDEPUC. Carlos Iván de Gregori, Enrique Bernales y Carlos Tapia fueron amigos y compañeros insustituibles en el esfuerzo de recuperar una democracia fecundada por la verdad y la justicia, y hoy quiero rendir homenaje a sus memorias. Hablamos en este encuentro de conmemoración, no de celebración. La diferencia es particularmente relevante, puesto que lo que enfrentamos hoy, un país conmocionado por las numerosas violaciones de derechos humanos recientes, una democracia sin rumbo ni horizonte, una sociedad corroída por la corrupción, ilustra precisamente el mayúsculo error que ha sido no enfrentar debidamente a lo largo de las 2 décadas transcurridas ese pasado de violencia y autoritarismo que investigó la Comisión. Hay poco que celebrar en el Perú de hoy. Hay, en cambio, mucho que pensar, muchas verdades que reconocer, muchos hábitos democráticos que recuperar. A eso se han dirigido precisamente nuestros encuentros de derechos humanos. Y este no será distinto en ese aspecto. Lo que nos proponemos con el programa que se ha organizado es justamente regresar a aquel informe final, pero con los ojos puestos en el presente. Es decir, enfrentar esas verdades que no quisimos reconocer en su momento y que hoy deberían servirnos para salir de este aturdimiento político, cívico y moral, empezando a imaginar caminos de salida de la profunda crisis que enfrentamos. Ese es, creo, el espíritu con el que podríamos embarcarnos en las jornadas de discusión y reflexión que empezamos hoy. Quiero terminar esta corta intervención con palabras de agradecimiento al señor rector que apoya con decisión a nuestro instituto y que hoy nos honra con su presencia, a la doctora Elizabeth Salmón, directora del IDEPUC, por su sobresaliente liderazgo en nuestra institución, liderazgo cuya huella es visible en estos encuentros, a todas las personas expertas que han aceptado nuestra invitación a compartir sus ideas en las diversas mesas del encuentro, al equipo del área de comunicaciones del IDEPUC dirigido por Patricia Barrantes, a la asesoría permanente e inteligente del profesor Félix Reategui y en general a todos los miembros del IDEPUC, y esto se hace extensivo a toda la universidad, por el eficiente e infatigable trabajo en la organización de este evento, y un agradecimiento especial a todos ustedes por su constante acompañamiento en nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor Lerner, por esas palabras. Vamos a escuchar a continuación a la directora ejecutiva del IDEPUC, la doctora Elizabeth Salmón. Muy buenas tardes. Me es muy grato darles la bienvenida en nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEPUC, a este encuentro, que es el 18º que organizamos. Como cada año, desde el 2005, renovamos esta invitación a toda nuestra universidad a participar en unas jornadas de discusión y reflexión sobre diversos aspectos de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, así como también sobre los problemas, hoy especialmente graves, que asedian a la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Cada uno de estos encuentros ha tenido para nosotros una relevancia muy particular, pues siempre se han centrado en asuntos de atención urgente.
Quiero resaltar, sin embargo, que el de este año está rodeado por circunstancias que lo hacen muy especial. En primer lugar, porque es evidente que el declive de la democracia que experimentamos desde hace unos años ha alcanzado en el 2023 un punto crítico. Hoy comprobamos de manera más aguda el atasco de nuestro régimen político, la proliferación sin control de la corrupción, una galopante regresión institucional y, sobre todo, la conmoción que significan decenas de muertes causadas por el uso desproporcional de la fuerza por el Estado durante las manifestaciones a inicios de este año. Una grave crisis de derechos humanos a la que todavía no se ha dado una respuesta aceptable. Todo ello subraya la urgencia de hacer en nuestra universidad una reflexión como la que aquí proponemos. La segunda circunstancia, sin embargo, es la que marca específicamente la identidad de este encuentro. Se trata, como sabemos, del 20º aniversario de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tema de las jornadas que hoy inauguramos con el título de Ciudadanos con Memoria. Me parece muy pertinente recordar en este momento que nuestro instituto nació, como dijo el doctor Lerner, en el año 2004, inspirado precisamente por los hallazgos, mensajes y recomendaciones presentadas por la CBR en aquel informe. La creación de IDEPUC fue la manera en que nuestra universidad respondía a las tareas señaladas por la comisión, y desde entonces una preocupación central del instituto ha sido el seguimiento de las recomendaciones, el acompañamiento a las víctimas en su búsqueda de respuestas y la promoción de la memoria. En vista de ello, se podría decir que al estar dedicado al legado de la Comisión de la Verdad, este encuentro es también un regreso a nuestro origen, pero un regreso marcado por la amplia experiencia acumulada y sobre todo por el diálogo rico y prolongado con toda nuestra universidad en sucesivos encuentros. Esta es una convocatoria y, ¿por qué no, una exhortación a volver a considerar los aprendizajes que debimos extraer del estudio del pasado de violencia que realizó la CBR hace 2 décadas. Pero no hemos querido plantear este encuentro estrictamente como una conmemoración en el sentido de una mirada al pasado. Creemos que la mejor manera de revalorar el trabajo de la comisión es observar, aunque esto tal vez sea ingrato, en qué medida lo que señaló aquel informe como problemas cruciales de los derechos humanos y la democracia sigue vigente e incluso se ha hecho patente en la profunda crisis política y humanitaria que vivimos. Baste pensar en la trágica experiencia sufrida bajo la pandemia de COVID-19, la completa desprotección en que se vieron de pronto enormes sectores de la población, la desproporcionada mortandad que la pandemia causó en nuestro país hace apenas 2 años, para constatar cuán poco había cambiado el Perú tras casi 20 años de crecimiento económico respecto de aquel país que sufrió el conflicto unas décadas antes. El título que hemos elegido, Ciudadanos con Memoria, alude precisamente a esa doble orientación que he sugerido. La conmemoración es importante en sí misma. Hay mucho que conmemorar respecto del conflicto que se desarrolló en el país. Se trata, sobre todo, de mantener vivo el recuerdo de las víctimas, de los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas y por la fuerza pública. Pero no hablo solamente de las víctimas fatales, personas muertas y desaparecidas, sino también de las que sufrieron torturas, las mujeres víctimas de diversas formas, todas atroces, de violencia sexual, de los pueblos arrasados, entre muchas otras víctimas. La conmemoración no es por lo demás solamente recuerdo y homenaje, sino que implica también mantener vigente la demanda de justicia. Y es que al mirar los 20 años pasados, resulta evidente que es muy poca la justicia conseguida. La justicia penal ha dado mínimos pasos y ha conocido graves retrocesos. Las reparaciones son todavía una tarea inacabada. Y los familiares de más de 20.000 desaparecidos aún esperan respuesta. Pero si somos una ciudadanía que conmemora, también debemos ser
una ciudadanía con memoria. Y esta memoria, una vez más, es una cualidad activa. En el Perú tenemos que hacer memoria para desde allí hacer una poderosa crítica del presente. La memoria, tras un conflicto como el que vivimos, es una herramienta del conocimiento y de la transformación, y debe servir, o quizá debería haber servido ya, para fundamentar e impulsar demandas y para delinear proyectos de reforma, políticas públicas, cambios en las relaciones entre Estado y sociedad. Así, si este encuentro es un acto de reconocimiento al trabajo realizado en su momento por la CBR, es también un llamado a observar críticamente la continuidad entre aquel Perú y el actual, y a entender la necesidad de hacer cambios como los que se propuso al Estado y a la sociedad en el año 2003. Como los anteriores, este encuentro es posible gracias a una confluencia de voluntades a las que quisiera agradecer sinceramente a la Facultad de Estudios Generales Letras y al Instituto Bartolomé de las Casas, que nos acompañan como coorganizadores, al Departamento Académico de Humanidades, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Dirección de Comunicación Institucional, nuestras aliadas en esta iniciativa, a la Administración Central de nuestra universidad por los esfuerzos adicionales que ha hecho para llevar a cabo este encuentro, a todas las personas especialistas que han aceptado generosamente compartir sus conocimientos y reflexiones en las diversas mesas, al equipo de comunicaciones, como no, de nuestro instituto, que como siempre saca adelante con dedicación y entusiasmo estos encuentros, que son un momento muy especial en la vida de IDEPUC. Y por supuesto a todos ustedes, a todas ustedes, a quienes reitero nuestra bienvenida. Gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth Salmón, también por esas palabras. Vamos a escuchar a continuación al doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Garatea, por favor. Buenas tardes. Creo que para variar me voy a salir un poquito del protocolo, pero creo que es importante. No es fácil, sin duda, no es fácil abrir esta jornada 20 años después de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La dificultad más inmediata radica en el recuerdo del horror y de la violencia que atravesamos en el Perú entre 1980 y el año 2000, cuyas magnitudes, causas y efectos siguen pendientes de ser asimilados y adecuadamente comprendidos. Aunque se ha avanzado mucho en discernir el problema de fondo y los elementos que lo agudizan en el tiempo, todavía hay que recorrer un terreno agreste y vencer obstáculos e impugnaciones que entorpecen y frenan una reconciliación que nos dé paz y justicia a todos los peruanos. Hay heridas que siguen doliendo, pero la dificultad que mencionaré a continuación tiene otra dimensión, no sé si es menor, pero en todo caso es un lado de la tragedia que mira en otra perspectiva temporal y permítame nombrarla de la siguiente manera: la memoria del futuro. Y me explico. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es un extraordinario esfuerzo conceptual, empírico y testimonial en torno a una tragedia y al mismo tiempo es un notable esfuerzo en formular un conjunto de conclusiones que sostienen una serie de recomendaciones para que nunca más suceda algo parecido en nuestro país. Es probable que sea el mayor esfuerzo de comprensión de un periodo de nuestra historia. Iba a decir de nuestra historia reciente. Pero dudo, sinceramente, que reciente sea un adjetivo adecuado 20 años después. 20 años, que a su vez son 43 años, desde que Sendero Luminoso empezó su demencial ataque terrorista en 1980, y si vamos hasta la primera captura de Guzmán
y volvemos al presente, contamos 54 años, es decir, más de medio siglo. Con estas proporciones, el adjetivo reciente se desinfla de inmediato como un globo. El medievalista Jacques Le Goff decía que no hay razón para dividir la historia en rebanadas. En muchos casos, anotaba, esas divisiones responden a intereses, ocultamientos o ignorancias. La advertencia busca poner sobre la mesa que cuando dividimos la historia podemos perder de vista el devenir, la sucesión de hechos que influyen en la realización de otros hechos. El camino que en nuestro caso nos llevó a 1980, que nos trajo luego al 2023 y que en este instante está definiendo el porvenir. Nunca, mejor dicho, el porvenir. Aunque el encargo de los comisionados estuvo acompañado de límites temporales de 1980 al 2000, haberlos desdibujado es, a mi juicio, uno de los principales aportes del informe, porque sin perder el centro, los márgenes muestran una historia que los trasciende, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, lo que hace aún más compleja y turbia la realidad social peruana. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el contenido, con algunos pasajes o algunas de sus conclusiones. Hemos visto, por cierto, cuánto tiempo se puede perder discutiendo frases que resultan inocuas en contraste con lo medular del documento. En cambio, suele silenciarse, a pesar del contexto, que el horror es obra de peruanos. Los muertos son peruanos. Los terroristas y asesinos son peruanos. Los desaparecidos son peruanos. Los torturados son peruanos. Las víctimas de violencia sexual son peruanas. Los responsables son peruanos. Y los que vienen y vendrán después también son peruanas y peruanos. Hay bastante más que una simple constatación en estas afirmaciones. Lo que hay es una profunda deuda interior. Podría incluso decirse que se trata, en resumen, de peruanos contra peruanos a lo largo de la historia del Perú. En cualquier caso, habría que preguntarse qué nos ha pasado. O si quieren, dicho con más actualidad, ¿por qué somos así? Da la impresión de que el Perú es un largo y turbulento viaje que se arma y desarma mientras avanza sin rumbo en la historia. Y no quiero dramatizar. Jamás olvidaré que hay muchos peruanos ejemplares. Y si lo digo de esa forma, es porque no podemos ignorar que corregir y reparar el camino depende de todos sin excepción. Y todos es todos. Mujeres y hombres, civiles y militares, laicos y religiosos, jóvenes y adultos, académicos y empresarios, y todas las diversidades de género, lenguas, culturas y creencias que ahora conocemos. Solo encuentro 4 condiciones indispensables: honestidad, sencillez, desprendimiento y voluntad de diálogo. Y por ello digo, una dificultad, o si quieren una tarea urgente, es el futuro. ¿Cómo hacemos para asegurar una memoria en el futuro si han pasado 43 años desde que empezó el terror en Chuchi y, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen apenas entre 16 y 22? Ustedes y yo, la mayoría de ustedes y yo, nos acercamos al informe con una biografía a cuestas en la que el miedo, la violencia y los desaparecidos eran parte de nuestro entorno. Mencionar Callara, Uchurajay, Lucanamarca o Los Cabitos era suficiente para que se nos detenga el corazón. Pero aunque no lo hayamos vivido, no hayamos vivido el terror de igual manera, lo vivimos, lo oímos y lo padecimos. Los jóvenes de hoy, obviamente no. Ellos, en cambio, acaban de pasar con nosotros que venimos de atrás por la dura experiencia del COVID, su consiguiente incertidumbre
y unas dolorosas experiencias de duelo, de falta de oxígeno, de abandono, que evidenciaron una vez más la fragilidad del ser humano y un Estado ausente en una sociedad fragmentada. En simultánea, esos muchachos y muchachos son testigos no de bombas, ni de falta de agua, ni de cortes de luz, ni de una moneda que pierde valor de un día a otro, sino de una deplorable y mediocre clase política, de actos de corrupción que ocurren sin frenos por todas partes, del incremento de la violencia de género y hasta esta penosa lista de ejemplos funestos. Desde hace una semana a esta lista se ha sumado una alucinada discusión pública acerca de la viabilidad de importar algo de Bukele. ¿Cómo hacemos para explicar la tragedia que padecimos a quienes no la vivieron, a quienes tienen otras referencias, otros contextos, a jóvenes que tienen una vida afincada en las redes, en la prisa, la soledad y el pesimismo? ¿Cómo hacemos para que no rechacen el terror y la barbarie, como sucede con un grupo de peruanos desde que se dio a conocer la tragedia, sino que más bien esos jóvenes la integren en la construcción de su identidad, en su vida social, en la definición de sus ideales y en una mirada optimista del Perú? ¿Cómo hacemos para que la memoria no se divida en rebanadas inconexas? Me queda claro que el futuro del Perú necesita de memoria. Tal vez sea mejor usar incluso el plural memorias. Y así, con ellas, debemos pensar el futuro. Las memorias del futuro. Pero insisto, el desafío es incluir a la juventud. Y no basta con la empatía. Debemos ayudarlos a descubrir el valor de la memoria para la democracia y debemos enseñarles cuánto ayudan en ello el arte, la lectura y el diálogo. Pero también la autocrítica, la corrección de los errores y la necesidad de vacunarse contra quienes frivolizan las desgracias ajenas o pretenden lucrar con ellas. Quiero decir, si solo nos encontramos los de siempre, si solo predicamos entre convencidos, si, perdonen, el promedio etario de los auditorios viste de canas, si estos encuentros no adquieren savia nueva, si se olvida que el destinatario de hoy es distinto al de hace 20 años o 43 años, entonces la memoria o las memorias y sus discursos corren el peligro de irse ahogando en un discurso atomizado, sectario, débil, hasta que finalmente lo desteja y deforme el olvido. Concédame un minutito antes de terminar para compartir una noticia enmarcada en lo que acabo de señalar. A todas las actividades regulares que suceden en nuestro campus, en el ámbito de la memoria y los derechos humanos, hemos añadido un seminario permanente llamado Educar para la Democracia. Este seminario es una iniciativa de 3 universidades: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y nosotros, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace un mes nos reunimos aquí los 3 rectores y un grupo de colegas de las 3 universidades a dar forma al seminario. Fueron 2 días de diálogo y reflexión en torno al tema y sus alcances. Y a fines de noviembre de este año, en 2 meses, tendremos una primera actividad también en la PUC, con el título Memorias para Educar en Democracia. Hasta donde sé, es la primera vez que 3 universidades pontificias, las 3 latinoamericanas y vecinas, se unen para reflexionar y generar un espacio de diálogo abierto, serio y plural sobre un aspecto central en la construcción de mejores lugares de convivencia para nuestra juventud. Pues bien, si hace 20 años el informe nos mostró una realidad espantosa, ahora debemos saber hacer de las memorias los cimientos del futuro. Unos cimientos que nos den las bases reales de un país mejor, inclusivo,
diverso y justo. Lo necesitamos. Como rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quiero saludar y agradecer esta iniciativa y reiterarles el compromiso permanente de nuestra universidad con la temática de los derechos humanos. Y les agradezco sinceramente la invitación y la oportunidad de haber podido dirigirles estas palabras. Y claro, como rector, también me toca declarar formalmente inaugurado este 18º Encuentro de Derechos Humanos Ciudadanos con Memoria o Memorias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por esas palabras. Bien, en esta ceremonia de inauguración de la 18ª edición del Encuentro de Derechos Humanos del IEPUC, se quiere hacer hincapié en la inmensa relevancia que tienen los lugares de memoria. Su importancia reside no solo en recordar los hechos ocurridos, sino en que no se repitan los errores del pasado. Estos espacios permiten entablar contacto con el periodo de conflicto para que así, social y colectivamente, demos sentido a estos hechos en relación al presente. Asimismo, ejercen una función de educación y difusión en oposición al olvido, para que las generaciones más jóvenes sepan qué hechos nos han constituido como nación, para que sepan qué hechos no se deben repetir. Así, estos son lugares en que el pasado, el presente y el futuro se encuentran. Su importancia también se da a nivel personal, pues buscan dignificar la memoria de las víctimas, visibilizan las luchas aún vigentes de aquellos quienes buscan verdad, justicia y reparación. Nos permite escuchar las voces de quienes recuerdan, nos brindan cercanía con los afectados y quienes tienen un rol protagónico en impulsar estrategias y acciones para activar los procesos de memoria, para construir una cultura de paz para todos y todas los peruanos y peruanas. Por todo ello, en esta ceremonia queremos hacer un reconocimiento a los custodios de la memoria. Comenzamos este reconocimiento invitando al director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, al doctor Manuel Burga, para que a nombre del LUM y de manos de la doctora Elizabeth Salmón reciba este reconocimiento, los custodios de la memoria. Adelante, doctor Burga, ex rector de la Universidad Mayor de San Marcos, periodo 2001-2006, actualmente director del Lugar de la Memoria. Muchas gracias, doctor Burga. También en esta ocasión queremos invitar a la directora de Casa de la Memoria de la Asociación Nuevo Amanecer, ANFADET, Huachipa, a la señora Luyeva Yangali, que de manos del doctor Carlos Garatea recibe este reconocimiento. Ella es contadora por Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es socia fundadora de ANFADET. Muchas gracias a la señora Luyeva Yangali, que recibe este reconocimiento a nombre de la Casa de la Memoria de la Asociación Nuevo Amanecer ANFADET. Queremos invitar a continuación a la señora Liz Mariño Obregón, coordinadora del Lugar de la Memoria Yalpana Huasi, en Huancayo. Recibe de manos de la doctora Elizabeth Salmón este reconocimiento. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional del Centro, magíster en Responsabilidad Social. Muchísimas gracias a la señora Liz Mariño, que también recibe a nombre del Lugar de la Memoria Yalpana Huasi este reconocimiento, los custodios de la memoria. Finalmente, queremos invitar a la señora Adelina García,
vicepresidenta del museo, para que no se repita, ANFACEP Ayacucho. De manos del doctor Salomón Lerner recibe este homenaje. Ella es fundadora y vicepresidenta de ANFACEP. Señora Adelina, no se vaya, por favor, todavía. Doctor Lerner, acompáñenos, por favor, aquí en la mesa de honor, porque el doctor Manuel Burga, a nombre del Lugar de la Memoria, quiere entregar un reconocimiento por los 40 años de fundación de ANFACEP. Ese es el reconocimiento que hace el Lugar de la Memoria a su organización. Señora Adelina, ¿quisiera usted dar algunas palabras? Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias. Acá están presentes todas las autoridades de esta Universidad Católica. Que este reconocimiento, quizás el Museo de la Memoria, primer Museo de la Memoria de ANFACEP en nuestro país, desde 2005 empezó a funcionar este lugar de memoria, este museo de ANFACEP. Bueno, un minutito quería pedir, sí, nuestro museo de ANFACEP nace desde el informe final de la Comisión de la Verdad, donde nosotros discutimos entre Junta Directiva qué banderola nos va a acompañar para recibir, para ver este informe final de la Comisión de la Verdad. Y teníamos dos banderolas, uno ya era durante años que nos ha acompañado, otro era nuevo. Por esa razón nace de esa discusión este Museo de la Memoria. Ahí decimos, ¿cómo vamos a hacer nuestras banderolas, nuestra cruz, donde dice no matar? Entonces, ahí nace para poder implementar el Museo de la Memoria. Muchísimas gracias, agradezco por este reconocimiento. Igual también este reconocimiento a mi organización, la organización ANFACEP, este 2 de septiembre cumple 40 años de vida de institución, donde que buscamos la verdad, la justicia, esa reparación digna para todos los familiares. Igual también en este momento me recuerdo cuando estaba para informe final de la Comisión de la Verdad, nosotros alistábamos para hacer una alfombra para poder en una vigilia día anterior. Ahí nos va nuestro joven que ha comido en el comedor Adolfo Pérez Esquivel, el joven Rolando Quispe Vega, que eran huérfanos de padre, 5 niños, pero él se fue, ya cumplió 20 años con un derrame cerebral en ese alfombra, no sé, algo se recordó él, entonces murió nuestro joven y cumple 20 años que se fue este joven. Muchísimas gracias, agradezco bastante a la Universidad Católica, igual también al LUM. Muchas gracias por este reconocimiento en este momento. Yo me siento alegre y contento por lo que hemos hecho este trabajo, esta historia durante años, 40 años, y nuestro museo de 18 años ya se va a cumplir este año. Muchas gracias. Gracias a todos.
Doctor Manuel Burgas, nombre del lugar de la memoria, no sé si usted quisiera también decir algunas palabras, que también ha sido reconocido como un centro importante, y por supuesto también le voy a dar la palabra a la señora Liz Mariño y a la señora Yangali para que nos dirijan unas cortas palabras. Muy buenas tardes. Solamente unas breves palabras que me nacen de haber escuchado al señor rector, a Salomón y a Elizabeth, en este contrapunto entre memoria e historia. Quiero citar dos hechos que siempre como historiador me llamaron la atención. El Inca Garcilaso de la Vega. Uno de sus libros, Comentarios Reales, lo escribió casi de memoria, agregando datos de los que venían del Cusco, incorporándolos cuando él vivía en Montilla. Y el otro libro que se publicó póstumamente en 1617, cuando él había muerto el año anterior, Historia General del Perú, nadie lo recuerda. Entonces, la vitalidad de la memoria y de la historia son diferentes dependiendo de las circunstancias. Cuando en 1780-81 se produce la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? El gran personaje de ese momento, que era Benito de la Mata Linares, dijo: hay que prohibir la lectura de Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, porque la educación ha fracasado en el país. La educación formal no funciona formando los súbditos reales, los súbditos adecuados. Y lo que ha triunfado es la educación por la memoria, en los rituales, en las conversaciones, en las fiestas de los pueblos. Entonces, con esos dos ejemplos, quiero mostrarles que hay un contrapunto entre la historia y la memoria. Y algunas veces triunfa la historia, pero muy a menudo triunfa la memoria. Y la memoria es la historia de aquellos que sufren el desarrollo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burgas. Luyeva Yangali, por favor, no sé si usted quisiera también acompañarnos con algunas palabras. Gracias a la Comisión de la Verdad, miles de víctimas pudimos contar el horror que vivimos. A 20 años de la Comisión de la Verdad, a 40 años de ANFACEP, a 22 años de ANFADET, la organización que presido, a 40 años de la desaparición forzada de mi padre, mis dos tíos, Rómulo, Efrén Yangali, y su mejor amigo Hugo Bustamante. Los primeros casos en Huancavelica, Churcampa, un 21 de noviembre de 1983. Recibo este reconocimiento por la memoria histórica de las miles de víctimas del conflicto armado interno. Así como el lugar de memoria, el LUM en Miraflores, se construye gracias a la lucha persistente de los familiares, de mi madre, de los que me precedieron, de mamá Angélica, de Doris Caqui, de Rosa Palqui, Guadalupe Jayacundo, muchos familiares que marcharon para que exista este lugar de memoria. Así como existe el lugar de memoria de ANFACEP, el año 2003, nosotros como organización ANFADET recibimos un terreno en Huachipa como parte de la reparación en vivienda. Tenemos un lote de 120 metros cuadrados en Huachipa como parte de una reparación por la muerte de nuestros familiares. Desde el primer momento cuando llegamos, tuve el honor de ser una de las primeras personas de pisar ese terreno de 40.000 metros cuadrados. Soñamos al fin en tener una casa. Y nunca dejamos de pensar que en el futuro, que es hoy, vamos a tener un parque de la memoria que en estos momentos está en construcción. Y en febrero del 2020 inauguramos nuestra Casa de la Memoria Viva. Ahí estamos implementando con las fotos de nuestros familiares que la organización acumula 505 víctimas.
Ahí estamos implementando las cosas que ellos utilizaron en su vida. Nos están entregando radios, nos están entregando algunos objetos que los familiares custodiaban hasta ahora. Ahí, en nuestra Casa de la Memoria, no nos van a impedir y no nos van a decir qué es lo que tenemos que poner y qué es lo que debemos decir. Lo que vamos a decir en esa Casa de la Memoria es la verdad. Todas las cosas que nuestros familiares han vivido y cómo han sufrido. Solamente pensando cómo han muerto ellos es doloroso. Mi compromiso lo obtuve cuando terminé la Universidad de San Marcos. Cuando cayó Fujimori, dije, al fin voy a hablar, porque hasta el año 2000 teníamos el temor de poder contar las cosas que nosotros habíamos vivido. Mi compromiso es resistir, porque ANFADET se caracteriza de eso. Resistir con paciencia y quizás lograr un poco de reparaciones. Quizás no llegamos a todos, quizás yo no los reciba, porque lamentablemente la norma legal dice que para los más pobres va la reparación. Los demás, que quizás ya tenemos una profesión, la reparación no alcanza. Nosotros como ANFADET hemos participado desde el 2001, yo acompañando a las lideresas. Se han logrado muchas cosas. Sé que el informe cuenta todo el error, pero también durante estos 22 años que acompaño a la organización, he conocido personas muy valientes, personas generosas. Las víctimas sé que hemos sufrido, pero también, así como nos hemos desplazado, hemos venido con esas costumbres y también bailamos y somos felices. Acompáñenos en estas memorias, acompáñenos hasta lograr justicia. Hasta la fecha, solamente hay 30 casos con sentencia por delitos de lesa humanidad. 105 casos en justicia frente a 69,000 es nada. Seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Hace 3 días estuve en Pucayacu, en uno de los lugares de entierro que posiblemente esté mi padre y mis tíos. Hace una semana estábamos viendo el caso de la Marina, también buscando a Jaime Ayala. Y así seguimos buscando. Vamos a persistir y no lo vamos a olvidar. Yo termino con una frase en quechua, que quizás ustedes lo han escuchado en una canción ayacuchana que se llama Busco Huamanga. Yo me aferro a que los restos, aunque es de mi padre, sirvan al menos de abono para que crezca el árbol y para que crezca la vida. Pero en quechua dice, Tululay Kichum Sachakunata Ruruchichka, que significa, tus huesitos tal vez están siendo abono de los árboles silvestres. Gracias. Muchas gracias, señora Yangali. Liz Mariño, por favor, acompáñenos también con algunas palabras. Bien. Buenas tardes. Aún sigue tarde, ¿no? O noche, no sé qué horas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por la invitación, por los 20 años de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Para mí es un honor participar como representante del lugar de la memoria Yalpanahuasi de Junín. Agradecer infinitamente por el reconocimiento al museo, agradecer a nombre de todos los colaboradores del lugar de la memoria y también a nombre de cada una de las personas que forman parte del ARDECEP, que es la Asociación de Desplazados de la Región Centro del Perú, que son familias desplazadas que han sufrido hechos de violencia política y social
en la época de 1980 al 2000. En Yalpanahuasi venimos trabajando de acuerdo a nuestro POI y el ROF del Gobierno Regional Junín. Hemos trabajado de manera coordinada con las instituciones educativas, estatales, particulares, en el desarrollo de las actividades artísticas, culturales, sociales, pedagógicas, académicas. A lo largo de este año 2023, a partir del mes de enero, realizamos un trabajo multisectorial con diversas instituciones, como SEMAN, Dirección General de Búsquedas de Personas Desaparecidas, PASDI, Defensoría del Pueblo, y las municipalidades provinciales de la región Junín, formando parte del COREPIR, que justamente el día de hoy, lunes 28 de agosto, que se ha trabajado de manera coordinada para realizar el día de homenaje a todas las víctimas del periodo de violencia del año de 1980 al 2000 y por los 20 años de aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con diversas actividades. También el día de mañana, martes 29, se está trabajando de manera coordinada con la Dirección General de Búsquedas de Personas Desaparecidas, conjuntamente con otras instituciones, en el Yalpanahuasi, desde muy temprano con una misa a las familias, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas por confiar en mí, valorar el trabajo que hacemos, y a todos los colaboradores del Lugar de la Memoria, Yalpanahuasi. Muchas gracias. Muchas gracias también a Liz Mariño por esas palabras.